Hermanos, buenas tardes. El tema para esta tarde de domingo 21 de febrero de 2021 es un tema relacionado todavía con el fruto del Espíritu Santo. Y el tema de hoy, o en este sermón, es: el que es espiritual es prudente. El que es espiritual es prudente, basados en Tito 2, del 1 al 6. Y podemos empezar leyendo lo que dice Tito 2, del 1 al 6, que dice: pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y podemos iniciar este sermón haciendo referencia a lo que dice el Señor Jesús en Mateo 10, 16, cuando Él envía a sus discípulos a la misión de predicar. Y les dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10, 16. Así como la totalidad de los dones que Dios da a los creyentes, no los vamos a encontrar en un solo pasaje bíblico, y en la realidad no sabemos cuántos dones son. Así también el fruto del Espíritu no se circunscribe a Gálatas 5, del 22 al 23, sino encontramos que el fruto del Espíritu también lo podemos ver en diversos pasajes. Y por eso, en el pasaje de Gálatas 5, 23, lo que corresponde para este estudio sería templanza. Sin embargo, la templanza aparece solamente en este pasaje. Tenemos que buscar entonces, para explicar la templanza y mostrar que es fruto del Espíritu Santo, mostrar la palabra equivalente de este fruto del Espíritu Santo. Así que vamos a proceder iniciando con una oración. Padre nuestro, en estos momentos te pido me ayudes a exponer tu palabra y nos des a todos sabiduría para comprender lo que dice esta, y Señor, para también hacer conforme a ella. Bendícenos, Señor, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, templanza. ¿Cómo vamos a buscar esa palabra que decimos que nos explique que la templanza es fruto del Espíritu Santo de Dios? Templanza tiene el significado de moderación, sobriedad y continencia. Moderación, sobriedad y continencia. De esta definición, las palabras moderación y sobriedad nos hacen pensar en la palabra prudencia, porque prudencia significa templanza, cautela y moderación. Y ya si lo vemos por la parte de la prudencia, entonces resulta que prudencia sí aparece en muchas formas a lo largo de toda la Biblia. Y podemos explicar entonces el fruto del Espíritu, que es la templanza, explicando la prudencia. También
de la definición de templanza, que nos habla también de continencia. La continencia nos lleva a pensar en la frase que conocemos también y que se llama fruto, dominio propio, como fruto del Espíritu Santo, dominio propio, que se aparece también en nuestra Biblia en 2 a Timoteo 1:7, como en 2 de Pedro 1:6, y en el contexto y en los términos como está allí narrado, vemos que es fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. Entonces el dominio propio también es una manera de ver la prudencia, la continencia, la facultad de retenerse y de no ir prontamente a decir algo que no se debe de decir o hacer algo que no se debe hacer. La prudencia nos va a llevar a razonar las cosas. Y bueno, significa que vamos a hablar de la prudencia y vamos a hacer en este énfasis en la prudencia, no obstante que también se mencionan otras maneras y otras palabras importantes, pero lo que es recurrente en este pasaje del capítulo 2 de Tito, lo que es recurrente es la palabra prudencia y lo vamos a estar viendo así. El versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La conducta cristiana está totalmente asociada a la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Algunos piensan como que es solamente la enseñanza correcta de lo que dice la Biblia, pero la sana doctrina es vivir de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios, tal como está y como aparece la palabra de Dios. Quiere decir que si verdaderamente tenemos la sana doctrina, esta se va a reflejar en nuestra conducta en cualquier parte, en cualquier circunstancia y a cualquier hora. Lamentablemente, algunas personas piensan en la sana doctrina solamente en la parte teórica, pero no es así. De hecho, todo este capítulo 2 de Tito nos habla de vivir la sana doctrina, ¿sí? Así que, por lo mismo, en este versículo vemos que el apóstol Pablo exhorta a Tito, que era un joven pastor de Creta, para que enseñe solo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Para que en cada congregante, el propósito es que en cada congregante haya una conducta cristiana como debe ser. El versículo 2 dice lo siguiente, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Esto es lo que dice para los ancianos. ¿Y quiénes eran los ancianos? La palabra anciano se refiere a varones en este primer versículo, después va a hablar de las ancianas. Aquí nos estamos refiriendo a varones. Varones no necesariamente de la tercera edad, que en la iglesia eran varones que en la iglesia tenían algún cargo relacionado a la enseñanza, la predicación o la exhortación. Aunque hay que reconocer que también estos cargos se daban primeramente a los que eran de mayor edad. Así que algunos eran ancianos tanto por el cargo como por la edad que tenían. Y podemos hablar de nosotros, de personas jóvenes, por ejemplo, en nuestra iglesia que participan y que son ancianos por la función que desempeñan. En aquellos tiempos, algunos considerados ancianos por edad eran de la edad de algunos jóvenes de hoy. Los tiempos han cambiado. La esperanza de vida ahora ha aumentado, anda cerca de los
70 años en promedio, pero tan solo en México hace unos 100 años, pues una persona de 40 años era considerado un anciano. Todavía nosotros cuando éramos niños, llegábamos a escuchar que hablaban de alguien de 30 años como de alguien ya muy grande. Entonces las cosas han cambiado y las personas podemos decir que duran más años, ¿sí? Pero aquí lo que se está pidiendo a los ancianos es conducirse de manera prudente, ¿sí? Ahora, de todos modos, la palabra anciano está el ser anciano está en la edad efectivamente, pero también está en el cuerpo. O sea, anciano porque ha pasado un buen número de años, anciano también porque entonces el organismo se ha desgastado. Entonces se ve que se es anciano en esas dos maneras. Pero la palabra anciano debe ser siempre motivo de respeto, ¿sí? Y también sabemos, hablando de los ancianos, que cada día hay más actividades que no son propias de una cierta edad. Sí, que hay muchos ancianos que desarrollan actividades que antes eran conocidas solamente de jóvenes y también a veces al revés, ¿no? Entonces, cada uno debe desarrollar las actividades que correspondan al estado en que su organismo se encuentra. Más que por la edad, por cómo está el organismo y qué es lo que puede hacer, cuáles son los pesos que puede soportar o las cargas que puede llevar. Pero nos estamos centrando en la prudencia. Y aquí se pide a los ancianos que deben ser cautelosos a la hora de hablar. Pues la edad que tienen es suficiente para que ya no piensen en voz alta y midan sus palabras, sabiendo el mal o el bien que pueden causar con las palabras que digan. Así que los ancianos no deben hablar de más. Los ancianos, estamos hablando de los varones, no debemos andar en chismes. No debemos ser envidiosos ni celosos. Un anciano no debe andar cortejando a mujer alguna de cualquier edad. Tampoco debe creerse el anciano tan sabio que crea que ya todos van a ir a preguntarle las dudas que tengan. Hay que estar conscientes que los jóvenes cada vez preguntan menos. Así que el anciano debe ser alegre, pero también debe dejar atrás comentarios o acciones que en otro tiempo lo hacían ver gracioso, o que alguien le dijo alguna vez, oye, eres muy gracioso, pero ya como ancianos eso ya no nos queda. Es necesario que el vestir del anciano sea de acuerdo a la seriedad. No es necesario que se ponga pulseras, no es necesario que se ponga collares, no es necesario que el anciano ande con ropa deportiva, al menos que no tenga otra o que realmente la requiera. Evidentemente el anciano cristiano y ningún otro también no debe andar en pleitos, ni está para liarse a golpes con nadie. Debemos saber hasta dónde podemos hacer ciertas cosas. Claro que para ninguno, creyente o no creyente, para ninguno es bueno andarse, digamos, dando a los golpes, ¿no? Entonces, ya también aquí, bueno, pues estamos hablando en términos generales de la prudencia, de la cautela, de la sobriedad que debe de guardar el anciano. Vamos ahora a lo que dice al respecto de las ancianas.
dice en los versículos del 3 al 5, las ancianas asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, ni esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto es lo que se pide a las ancianas de la iglesia. Y otra vez podemos decir quiénes son esas ancianas. De manera equivalente, pues este versículo habla de ancianas en el contexto de la iglesia. Es decir, sí había hermanas encargadas de enseñar, hasta de predicar, de exhortar, y pues la prueba está que en el Nuevo Testamento encontramos diaconisas. Entonces, aquello de que algunas iglesias que dicen que las mujeres no están para eso, pues necesitan leer con calma lo que estamos leyendo ahora nosotros. Así que había ancianas por el cargo que tenían en la iglesia, pero también, claro, por la edad. Y otra vez decimos, bueno, pues a quienes elegían, a las que primero eran en edad, ¿sí? De tal manera que podían ser ancianas por su cargo y ancianas por su edad. La anciana debe tener un porte reverente. No tiene objeto que sea provocativa de alguna manera en su forma de vestir. También se debe abstener de hablar mal de los y de las demás. Debe alejarse de cualquier tipo de adicción. Podemos hablar hasta de cosas aparentemente sin importancia, pero que la tienen. Una adicción puede ser, por ejemplo, a una telenovela. Una adicción puede ser a estar comprando objetos solamente por tenerlos. Las ancianas deben ser consideradas maestras del bien, pero no porque estén llamando a otras para que les pregunten, sino maestras del bien porque son ejemplares, porque tienen una conducta digna de imitarse. Y serán ejemplo para las que aún no son ancianas, amando cada una a su marido y a sus hijos, tal como Dios lo pide. Deben enseñar a las más jóvenes a ser también prudentes, enseñando sobre castidad y obediencia al marido. Observemos que ya este pasaje nos ha dicho que los ancianos deben ser prudentes. Este pasaje nos está diciendo que las ancianas deben ser prudentes. Este pasaje también nos está diciendo en el versículo 6 que los jóvenes deben de ser prudentes. Dice así el versículo 6: exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes. Que los jóvenes sean prudentes, es decir, que no sean arrebatados, a que no sean burdos, a que no sean desdeñosos ni presumidos por su fortaleza, por su capacidad de captar algunas cosas o de memorizar otras. Los jóvenes cristianos deben ser prudentes. Claro, es de desear que todos los jóvenes de cualquier lugar sean prudentes, que deben ser respetuosos con todas las mujeres, que deben ser respetuosos con los ancianos, que deben ser respetuosos con los niños. Y no solo eso, sino también en los siguientes versículos, en los versículos del 7 al 8, ahí podemos nosotros leer que Pablo sigue
pidiendo a Tito que Tito, como pastor de la iglesia, sea el primero en poner el ejemplo en lo que se está diciendo, para no dar que hablar a los que se burlan del Evangelio, a los que son enemigos de la fe. Así que qué importante es la prudencia. Qué importante es pensar antes de hablar. Qué importante es hablar con Dios antes de emprender algo. La sana doctrina se practica y es un medio básico para presentar el Evangelio. Pensemos cada uno de sí mismo con cordura, como dice Romanos 12:3. Que ninguno, ni el anciano ni el joven, tengan más alto concepto de sí que el que deben tener. Hay que pensar, decíamos, antes de hablar o hacer algo. Hay que respetar a nuestros ancianos. Hay que regresar a esos tiempos donde nos callábamos para escuchar al anciano. Hay que respetar a los jóvenes y abandonar los tiempos donde se creía que no tenían ciertos derechos porque eran jóvenes, porque desconocían muchas cosas. Hay que respetar a los jóvenes, hay que escuchar a los niños, hay que, sobre todo, escuchar lo que Dios nos pide. Oremos. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, por tus bendiciones y por tu bondad. Te damos gracias por todo lo que nos concedes. Te pido en estos momentos que bendigas a toda la congregación de la Iglesia Bautista, el Divino Maestro, y también de todas las otras iglesias, Señor, para que podamos ser siempre prudentes, porque la prudencia adorna la vida cristiana. Gracias te doy, Señor, por tus bendiciones y por tu palabra de esta hora. En el nombre de Cristo Jesús.